importante a esta hora. Un cordial saludo para todos. Y es, ¿qué tan importante es un derecho de petición? ¿Por qué es tan importante cuando usted viene a una asesoría, ¿sí? Solicita alguna información referente a algo en particular? Lo tiene que hacer mediante un derecho de petición. ¿Pero por qué es tan importante? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de un derecho de petición, en su mayoría todos pensamos del artículo 23 de la Constitución Política. Así pues, que partiendo de la afirmación de que es un derecho de todo ciudadano invocarlo y una obligación del receptor contestar, es decir, usted es el ciudadano, ¿sí? Y el receptor es la entidad, puede ser pública o puede ser privada o puede ser un particular, subestimando su verdadero valor o la simplicidad de la ecuación. Es decir, lo envío, recibe, contesta y listo, ¿sí? Pero en este aspecto no. El hecho de que cualquiera pueda hacerlo no significa que cualquiera sepa estructurar un derecho de petición. Ustedes han visto un derecho de petición como una minuta de que va el encabezado, van los hechos, las solicitudes, las pruebas, si quieren anexar alguna prueba, un ejemplo, la fotocopia de la cédula, un recibo, ¿sí? Si va para una entidad de servicio público, ¿sí? En fin, eso es sencillo, ¿sí? En efecto, si nos ponemos más estrictos, no solo implica una buena estructuración, sino la estrategia que hay detrás. Es decir, el derecho de petición es la herramienta antes de comenzar cualquier proceso. Por eso es tan importante buscar los profesionales que sepan elaborar el derecho de petición, porque los hechos es como si fuera una historia, una novela, ¿sí? ¿Por qué usted comienza a radicar el derecho de petición y qué usa con ese derecho de petición? Y las solicitudes son lo que usted pretende buscar con ese derecho de petición. Es un derecho de petición bien estructurado puede, primero, obtener material probatorio importante en la etapa previa al litigio, es decir, antes de comenzar un proceso. Puede mostrarle a la contraparte que es mejor una conciliación que un pleito. Es decir, si usted reúne los requisitos, perdón, si las pruebas de que usted va a ganar el proceso, usted sienta a la persona, a la contraparte, y dice, mire, es mejor conciliar porque si comienzan un proceso o un litigio, les va a salir más caro. Entonces, por eso es tan importante un derecho de petición. Puede inclusive resolver el problema del cliente no solo porque deja evidencia un delito de prevaricato, sino sanciones disciplinarias de ser necesarias. Es decir, cuando sea a un funcionario público o a una entidad pública. Es entonces con toda certeza que el derecho de petición es la primera herramienta o arma del abogado, y en este caso puede ser del cliente o la persona o el ciudadano. Abre las puertas a tutelas cuando el jurista experto, es decir, cualquier profesional de derecho sabe que si no le contestan un derecho de petición a los 15, 20, 30 días, interpone una acción de tutela por no contestar el derecho de petición y ahí mismo, ahí sí, como en Colombia pasa comúnmente y aquí en la oficina también ha pasado, que si no contestan un derecho de petición, a la fija contestan una tutela. Por eso hay que desgastarse mucho más, por eso en Colombia hay mucha tramitología en varios aspectos. En este caso, si no contesta un derecho de petición, pues hay que interponer siempre la tutela. Entonces, el experto lo sabe manejar y deja sin excusas a la contraparte antes de defenderse. El error que cometemos muchos abogados a veces es que nuestra mente o panorama intelectual es cuando el cliente nos presenta un problema, pero a veces no pensamos de que el derecho de petición es tan valioso. Por eso hay circunstancias de que usted dice, ¿qué es mejor? ¿Lo hace el abogado o lo hago yo? Pensando como ciudadano o como cliente, ¿sí? Pero si usted sabe redactar bien, hacerse entender el porqué del derecho de petición, fabuloso. Usted lo logra y logra el objetivo. Pero usted contrata a un profesional del derecho que sabe expresar y lo que necesita realmente a su problema y resolverlo, eso se logra. Entonces, por eso es tan importante. Por eso la técnica magistral que podemos solucionar en 20 días un problema, 15, 20, 30 días, de pronto hasta un mes, porque a veces las entidades requieren tiempo para buscar información. Es por eso importante. Por eso el derecho de petición es tan importante y a la vez es caro, pero es caro la inversión porque está evitando problemas o procesos jurídicos más adelante, que los procesos pueden durar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y no sabe cuándo, porque ahorita
se está demorando mucho los procesos y que la firma de abogados de Torres B Abogados eh, nos dedicamos es a litigar, que es a llevar procesos, nos estamos demorando mucho en esos aspectos. Por eso es importante tener la base de los derechos de petición. Por eso siempre les manifestamos en las asesorías de que es bueno que un derecho de petición. ¿Que por qué tan costoso la inversión? Ustedes ya entendieron el por qué es tan costoso. También, si ustedes van a tener un proceso de índole, un ejemplo ejecutivo, declarativo o verbal que se llama ahora, ¿sí? O verbal sumario, que son los procesos que se supone que son más rápidos, el juez exige que si no se consigue la prueba o no se lleva la prueba, se debe tenerla antes, es decir, mediante un derecho de petición. Y hay que tener claro este artículo, que es el artículo 173 del Código General del Proceso, que expresa lo siguiente. Establece que las oportunidades lo establecerá el juez apreciando las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso entre los términos e oportunidades procesales para ellos. Es decir, en la presentación o la radicación de la demanda. Pero ¿qué establece el juez? En la provincia que resuelva sobre las pruebas formuladas por las partes. Es decir, si usted contrata al abogado y solicita una prueba, que puede ser un ejemplo, ofíciese a la entidad tal para que allegue la copia de una escritura, ¿sí? Pero si usted mediante un derecho de petición lo puede lograr, evita esto. Pero el juez establece lo siguiente: el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por intermedio, o perdón, por medio del derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicitó. Por eso es tan importante que usted invierta en un derecho de petición. Sea usted mismo que lo pueda hacer o contrate un profesional, pero si usted expresa lo que necesita realmente, conseguirá las pruebas necesarias evitará un proceso más largo. Entonces, ¿por qué es tan importante este derecho? ¿Por qué es tan importante un derecho de petición?